última carta mensual del año. Y es la primera vez que podemos dar varias buenas noticias. Bueno, yo creo que sí. Bueno, Asdrúbal, estamos aquí en la última carta mensual del año 2021. Qué rápido pasa el tiempo, Luis, de verdad. Imagínate, cuando empezamos a hacer las primeras cartas y ya estamos en diciembre, final de año, y bueno, preparándonos ya para el año 2022, que viene lleno de retos. Sí, señor, pero mira, yo creo que antes de hablar de los retos del 2022 que son gigantes, yo creo que sería interesantísimo entender cuáles son los factores o las cosas que más te llamaron la atención y que han marcado el 2021, económicamente, socialmente, empresarialmente. ¿Qué ves tú si tú tuvieras que escoger las cosas principales? ¿Qué definirías del 2021? Muy buena pregunta, Luis, y bueno, para nuestros amigos de BanPlus y de President Club poder tener esta conversación, yo voy a destacarlo en los tres planos, ¿no? En el plano de lo económico, en el plano del propio gobierno y en el plano de lo empresarial, las cosas que para mí son más resaltantes de este año. En el plano económico, resaltaría en primer lugar el punto de inflexión, es decir, una economía que venía en franco retroceso, que venía cayendo significativamente, 8 años consecutivos de contracción y que pareciera haberse detenido, que pareciera haberse estabilizado muy abajo, por eso yo a veces hablo de estabilización en el foso, pero que deja de caer. Y de hecho, lo he comentado en otras oportunidades, este año ya nosotros vemos crecimiento en el sector privado, no en el número general porque el sector público sigue muy afectado, pero en el sector privado estamos viendo 3.1 de crecimiento interanual este año con respecto a 2020. Ese es el primer hecho, el punto de inflexión. El segundo elemento tiene que ver con la maduración de la dolarización. ¿Quién iba a decir que aquí el dólar iba a llegar a donde ha llegado en este momento? Más de 2/3 de las transacciones se hacen en dólares, más del 50% de los depósitos de la banca están en divisa, la liquidez en dólares es 6 veces más que la liquidez en bolívares. Ya tenemos incluso empleados o empresas que le están pagando a sus empleados beneficios en divisa, que por cierto allí los amigos de BanPlus tienen un excelente producto con nómina en divisa para sus empleados. O sea, esto es impresionante el avance que esto ha tenido. En tercer lugar, destacaría también que la caja del gobierno mejoró un poco. Nosotros estamos considerando un aumento cerca de 2.000 millones de dólares en los ingresos del gobierno y eso les ha permitido tener una política bastante activa de intervención en el mercado cambiario que ha llevado pues a una estabilidad del dólar que prácticamente se ha prolongado por 4 meses. Ya para esta época uno esperaba un tipo de cambio sustancialmente más alto del que ha habido y fíjate dónde está el tipo de cambio. Eso ha generado un desafío que es el tema del costo de vida en dólares, que ha subido de manera importante este año. Estamos hablando alrededor del 40% de subida del costo de vida en divisas, ¿no? Entonces, yo diría que esos elementos, el punto de inflexión, el avance de la dolarización, la recuperación del tema remesas, que también es otro punto importante, son hechos destacados del 2021. En el ámbito empresarial, me gustaría destacar, número uno, sectores en crecimiento. Para nosotros hay 5 sectores ganadores de este año. El principal de ellos es salud, con producción de medicamentos, que ha crecido más de 20% en el año. Es un punto a destacar. Tenemos alimentos, comercio minorista y el retail, tecnología y servicios profesionales son los sectores ganadores. Tenemos empresas que se están replanteando un poco su visión de modelo de consumo, de distribución, de ventas, y ese es un cambio trascendental. El principal desafío que yo he visto en las empresas es el financiamiento. Bueno, aquí también tienen a BanPlus que los puede apoyar en muchos de estos temas, pero las empresas están ávidas de obtener recursos para financiar capital de trabajo, para financiar elementos hacia adelante. Y diría también, bueno, los cambios de paradigma en modo empresarial que está ocurriendo en el sector privado, ¿no? O entender que este es un país distinto, es un país más pequeño,
más pobre, con otra estructura de mercado, pero que también ofrece oportunidades. Y del lado del gobierno, para cerrar un poco tu pregunta y también escuchar un poco tu visión, un gobierno mucho más pragmático en lo económico, un gobierno que ha aprendido a diversificar sus fuentes de ingresos, ya no es solamente petróleo, vende oro, vende chatarra, mina criptomoneda. O sea que esta gente de alguna manera ha buscado elementos alternativos para mejorar el tema de caja, mayor disciplina fiscal, hay una reducción importantísima del financiamiento monetario, es impresionante. Nosotros estamos calculando el déficit del Estado, el déficit fiscal, que es la diferencia entre ingresos y gastos del gobierno, en 4 puntos del PIB, cuando empezó la hiperinflación. Eso estaba alrededor del 20%, entonces ese es un punto importante. Y bueno, los desafíos hacia adelante están más en ver un poco la dolarización financiera. Pero te quería preguntar a ti, ¿tú qué ves como elementos destacados del 2021? Ya te devuelvo la pregunta que tú me hacías. Sí, bueno, yo coincido plenamente con lo que tú has básicamente colocado sobre la mesa. Quizás agregaría como un elemento, digamos, interesante, planteando también el futuro, porque creo que lo que va a marcar el 2022 es una especie de independización entre la economía y la política. Es decir, durante muchos años el sector económico venezolano estuvo completamente como vinculado, postrado ante la espera de que algo ocurriera, digamos, esperando hitos. Claro, subsistía, hacía cosas, no sé qué, pero estaba esperando un hito. Yo creo que el año... Como la mujer esa del muelle de San Blas de la canción famosa. Bueno, yo creo que sí. Bueno, Tú sabes por qué lo del muelle, sí. ¿no? El hito, creo que ha ido siendo apartado. Entonces la gente te empieza a preguntar, oye, ¿por qué se ve una recuperación económica? No es que está habiendo una gran recuperación económica, como tú lo has planteado, es un año más bien de aterrizaje. Aterrizaste en un nivel muchísimo más pequeño, un país que ha perdido 3/4 del Producto Interno Bruto, pues no es un país que tú puedes decir que está guau. Lo que tú puedes decir es paró de caer. Y el paro, para algunos eso puede ser, bueno, secundario. No. Para un país que tiene 8 años cayendo en el Producto Interno Bruto, estabilizarse es sin duda un elemento central. Pero además, lo que sí ocurrió entonces es que la gente, tanto población como empresas, como gobierno, han empezado a decir, ¿sabes qué? Yo no estoy aquí para sobrevivir, estoy para vivir. Y comienzan a hacer cosas. Por eso estamos viendo movimientos. Empresarios que empiezan a decidir que quieren colocar recursos para producir nuevos bienes, nuevos productos. Que buscan financiamiento. Nuevos servicios. O sea, luego, empresas que empiezan a resolverle los problemas a sus trabajadores, como lo mencionados, ese proceso de dolarización intenso que tenemos en Venezuela obliga a que las empresas también ayuden a sus trabajadores a conseguir Y le esa tengan que divisa. pagar beneficios en dólares, y por eso es muy importante contar con instrumentos como los que tiene la banca. Claro, y entonces, Banplus, por supuesto. Ahí está, por ejemplo, anecdóticamente, nosotros mismos nos mudamos completos a utilizar la nómina con Banplus. ¿Por qué? Porque tú le podías pagar básicamente a tus trabajadores en moneda dura y moneda blanda, porque al final de cuentas es la moneda dura, pero podía pagar en bolívares en cualquier lado a través de su propia cuenta. Y el dinero conserva valor porque tú tienes unos dólares allí que si no los has usado, esos dólares, a la medida que se va evolucionando el tipo de cambio, en bolívares va manteniendo su valor. Entonces es un punto súper positivo para los empleados. Absolutamente. Pero en adición, creo que un tema central es que creo que el gobierno venezolano también perdió su capacidad de control histórico. No tiene las divisas que tenía antes para poder competir en importaciones con el sector privado o para poder subsidiar. Entonces tuvo que reconocer la necesidad, la importancia del sector privado para producir, para abastecer. Y eso ha generado que, bueno, haya una mayor capacidad de acción en las empresas, porque pueden operar en moneda extranjera, porque pueden tener cuentas para cuentas en dólares para poder operar, porque pueden eventualmente también fijar precios de una manera más adecuada, porque no tienen temores
extremos como en el pasado, porque en el pasado había mucho riesgo. Y la dolarización da certidumbre. Y ahí también te quería preguntar un poco, después de este, bueno, punto importante que tú has destacado, la separación entre política y economía, que me parece muy relevante, es preguntarte cómo ves entonces el panorama de cara al 2022. O sea, un poco la misma pregunta que tú me hiciste a mí, pero ya hacia futuro. ¿Qué elementos ves tú a nivel de la economía, de las empresas, de los sectores, del gobierno, en lo económico para 2022? Sí, yo creo que la primera cosa es esa consolidación de un empresariado que, a pesar de la crisis, porque la crisis está, no es que tú superaste la crisis, tú tienes problemas importantes, tienes problemas de infraestructura, tú tienes problemas de confianza, tú tienes problemas De servicios públicos. de servicios, tienes problemas también de financiamiento, con todos los esfuerzos que la banca hace, que los productos que han salido, que tú te puedes relacionar con tu banco, pues hay todavía muchos retos que resolver en el tema de financiamiento. Entonces, todo eso está ahí, pero las empresas están buscando cómo resolverlo, están buscando producir. Entonces, yo creo que el año 2022 es un año de incremento en la producción. Ya no estamos hablando solo de estabilización, quizás no estamos hablando de una recuperación sensacional de la actividad económica, pero mira, los promedios de proyecciones, algunos de los cuales donde tú y yo participamos en el consenso, por ejemplo, tú ves que las proyecciones están entre 4.5 y 5%. Nosotros estamos más altos, para que sepa, estamos en 7. Sí, pero digo, el promedio. El promedio, sí. En el promedio tú tienes 5% de subida en el Producto Interno Bruto. Eso no va, obviamente, a compensar la caída de más de 70 y alrededor del 75% del PIB. Pero lo que sí te indica es un cambio cualitativo fundamental en el ambiente del sector empresarial. Los empresarios, míralo de esta manera, esta es la primera vez en 8 años que tú y yo nos sentamos frente al sector privado, frente a los clientes, a decirles, hey, el año que viene puede ser mejor que este Totalmente. año. Yo no me recordaba cuando yo podía decir que el año que viene iba a ser mejor. Entonces, eso. No, y lo ves en el ambiente de las empresas, con las personas que hablan, los planes hacia adelante. Hay un cambio, estoy de acuerdo contigo, eso no significa que sea una recuperación para todo el mundo, hay graves problemas, pero ese elemento cualitativo creo que es importante destacarlo, porque eso es una energía que le da vigor a la dinámica que hay en el país. Absolutamente. Y luego, conectándome con tu comentario sobre el año 2021, yo lo que sí creo que se va a profundizar también esa, digamos, división de ganadores y perdedores. Es decir, y hay que tenerlo con cuidado, hay que entender, porque cuando uno dice, mira, se van resolviendo algunos problemas, puedes operar más fácil, las empresas están haciendo inversiones, hay una mayor diversificación de la economía, sin duda, hay una mayor diversificación de la fuente de ingresos de Venezuela con respecto al pasado. Pero también es verdad que tiene las características de una economía sobrevaluada, que a lo mejor comienza a corregirse un poco porque deberíamos ver muy caro, la desaceleración de la inflación interna. Va a venir y pues probablemente eso va a mejorar un poco el tema de la distancia entre inflación y devaluación. Pero sigue siendo una economía sobrevaluada y ahí los bienes no transables son los bienes más estimulados. Es decir, comercio, servicios, todo lo que no compite abiertamente con importaciones o que depende de ellas, o cuando los costos de importación son muy grandes, etc. Ahí hay unos grandes oportunidades de crecimiento. Y luego, creo que todo el tema tecnológico y el tema de salud se quedan. No solo ocurrió en el 2021, sino que creo que el 2022 lo va a expandir, porque hoy no es posible pensar en el desarrollo de negocios sin controlar los temas tecnológicos. La tecnología vino para quedarse. Se adelantó. Son cosas que hubieran ocurrido a lo mejor en 5 años o en 10 años y que hoy ya se vinieron precipitadamente alrededor de la pandemia. Finalmente, diría que un elemento muy importante del 2022 va a ser también, paradójicamente, algo que compite con lo que hemos analizado. Porque uno dice, bueno, tienes algunos problemas de costos internos, de inflación, estímulo a las importaciones, pero fíjate que hay
un proceso de diversificación de exportaciones que no habíamos visto en los últimos años. Y yo creo que por eso también es interesante los servicios que la banca y Banplus está haciendo para conectarse con los exportadores, para darles servicios que les permitan mejorar su capacidad de colocación. Y además, Luis, para un poco profundizar ese punto, primero, las exportaciones no tradicionales vienen creciendo desde 2016. Solo tuvieron un año donde se paró, que fue el 2020. Obviamente fue el año de la pandemia y eso trastocó toda la dinámica, no solo en Venezuela, sino la dinámica global. Y un punto clave del tema de servicios es, con una dolarización ya madura, ya el tema no es solamente manejar el efectivo, tú tienes que optimizar medios de pago, tú tienes que garantizarle a tu cliente la capacidad de vuelto. Y ahí entonces el banco también tiene soluciones innovadoras con ese tema, con las cuentas. Todo ese tipo de soluciones es muy importante que los comercios lo evalúen porque eso llegó para quedarse. Eso ya no es una cosa de coyuntura, eso ya está y tienes que optimizar el tema del ecosistema. Y otro tema que yo te voy a preguntar si tú coincides conmigo, para mí el hecho más importante que vamos a tener en el 2022 y lo vamos a tener bien temprano, entre enero y febrero, es la salida formal de la hiperinflación. Y querías ver si tú también lo estabas viendo. Sí, totalmente. Hemos visto ese proceso de desaceleración que ya ocurrió a lo largo de este año 2021, una desaceleración que está vinculada con los cambios en la economía. O sea, la gente te dice, oye, cualquiera que dice que hay cierta mejora, ahí también se paran algunos sensibilidades. Los haters. Total. Aquí todo está peor, todo está... Mira, hay un montón de cosas en crisis y problemas gigantes que hay que resolver. Pero la verdad es que las empresas hoy trabajan mucho más cómodas en la dolarización transaccional. Tienen más certidumbre. Claro, tú puedes operar, le puedes dar crédito comercial. En el año 2018, tú no podías dar crédito comercial. Tú no le podías decir a alguien que te pagara en 15 días, porque en 15 días se pulverizaba. Sí, era imposible. Hoy las empresas pueden fundamentalmente generar ciertos procesos de flexibilidad comercial, como también tampoco las empresas en el 18 podían fijar sus precios cubriendo sus costos de producción, porque en el año 2018 había como el tabú de la especulación y los controles de precios. En la práctica hoy, las empresas han podido jugar con sus precios. O sea, tú puedes planificar. Eso que para las empresas ha sido positivo, para la macroeconomía también genera cambios. La dolarización y la apertura también han ayudado. La disciplina fiscal. Y esa, además, como dices tú, esto es uno de los gobiernos que ha terminado siendo más disciplinado. No es verdad que aquí hay gasto brutal del Estado. Eso no es verdad. O porque no tiene, o porque no quiere, o porque quiere combatir la devaluación y la inflación. Entonces, eso sí nos lleva por ese camino que tú has planteado. Es decir, lo más probable es que el año 2022 sea un año donde veamos todavía más desaceleración de la inflación, que tiene como consecuencia otro elemento interesante, que es que al desacelerarse la inflación, también la diferencia entre inflación y devaluación se va cerrando, con lo cual la sobrevaluación cambiaria también se corrige. Y eso resuelve lo que la gente llama popularmente, que tú te pones así como... Se me sube la tensión. Caes como con un síncope. Pero lo que la gente llama la inflación en dólares, que en realidad es una pérdida de capacidad de compra del dólar, producto de la sobrevaluación, en realidad esa también va a empezar a corregirse. O sea que se corrige la inflación en bolívares y el diferencial, con lo cual es un poco más estable la economía del 2022. Coincido totalmente contigo que es la primera vez que tú y yo podemos tener esta conversación. Bueno, Luis y yo somos amigos de hace muchos años, hemos coincidido en múltiples eventos y es la primera vez que podemos dar varias buenas noticias. Exacto. Y eso yo creo que es un punto a destacar para el año 2022. Insisto, las buenas noticias están enmarcadas en un contexto todavía muy complicado para el país en términos de problemática y de una crisis generalizada, pero hay que destacarlas y sobre todo darles impulso al sector privado de poder seguir adelante, porque eso redunda en beneficios para el país y en beneficio para todos. Por eso yo no entiendo la gente que, niega estas cosas o no las quiere ver o se quiere solo quedar enmarcado en la dinámica de lo malo que está ocurriendo en el país, que todos conocemos, todos lo entendemos, pero también estas cosas positivas es importante destacar. Bueno, pero yo cierro porque ya nos estamos consumiendo
un tiempo precioso, pero Pero quiero es que cerrar con una estas dos pregunta. cartas en una. Yo quiero cerrar con una pregunta muy concreta. Si tú tuvieras ahorita 1000 fichitas, que son el equivalente a lo que tú quieras, 1000 fichitas, ¿a dónde metes esas 1000 fichitas en el año 2022 en Venezuela? Yo las meto en mi cuenta Divisas Plus, ¿vale? Para manejarla y pagar todas mis cosas y conserve valor. ¿Con dónde más la voy a meter, Luis? Bueno, mira, yo la meto en la cuenta, después la circulo Claro. para Si tú me dices bolívares. ahí en dónde yo invertiría, si tuviera plata, se lo digo totalmente, ahora que tú hablas de, yo invertiría, me compraría un laboratorio. De verdad que estoy impresionado con los números del sector salud. Sí, y creo que vino para quedarse. Sí, totalmente. Además, y está bien, porque ¿sabes qué? Claro. Cuando estábamos en la mitad de la pandemia y tú veías que, bueno, que había una gente con unos trabajos que son siempre muy ricos y muy chéveres y maravillosos, que se ganaban, no sé, fortunas, y de repente te volteabas y viste la importancia que fue el desarrollo de salud, la atención, no solamente la gente de servicio, sino que pudieras tener medicamentos, desarrollar vacunas. Es decir, yo creo que de verdad se merece un premio el desarrollo de la salud en esta etapa. No, y de la humanidad. competencia es positiva incluso para los consumidores. O sea, en estos días, una anécdota muy rápida, yo fui a comprarme una medicina que me mandó el médico, yo fui a la farmacia, una importante cadena, le dije, mire, yo necesito esta medicina, me dijeron de tales laboratorios, la mujer me dijo, vea la pantalla y aquí vea usted, escoja, y me quedé impresionado. El mismo principio activo en 8 o 9 presentaciones para que yo escogiera la que yo quería ver. O sea, cuando tú habías visto eso en el tema médico, se está dando una dinámica interesante. Por supuesto que hay desafíos también allí como en todo, pero yo creo que es muy positivo lo que está pasando en sectores como alimento y salud. Y bueno, cierro yo básicamente ¿Y tú dónde meterías, en qué sector meterías las 1000 No, fichitas? es que ya te copiaste, porque yo me hubiera ido de cabeza a la salud. Bueno, O a la es que estamos tecnología. alineados. O a la Bueno, tecnología. la tecnología. Porque en la tecnología. Yo tengo el laboratorio y tú me das los servicios Mira, tecnológicos. una fibra óptica para internet claro. que se masifican más que lo que está pasando ahorita. Claro. Eso también te lo tengo, También. como dicen en el pueblo. Pero no, yo sí creo, como dices tú, que también hay muchos desafíos. O sea, cuando estamos hablando de recuperación, de oportunidades, pues por supuesto que hay también un país lleno de grandes desafíos. Pero yo creo que lo más importante es que estemos en capacidad de entender los retos, pero también las oportunidades, que no nos dejemos solamente obnubilar por lo negativo, por las complicaciones, por los retos, sino que también entendamos que nuestro trabajo no es un abstracto, que nuestro trabajo puede tener beneficios importantes, primero para nosotros, en nuestros negocios, en nuestras familias, pero también para el país. En la medida que todos estamos viendo oportunidades, el país también puede, de alguna manera, superar una gran cantidad de los problemas que hoy tiene. Así es. Bueno, espero que Banplus organice más cartas en conjunto, porque sí, ¿verdad? fluyen bastante bien. Les deseamos unas felices fiestas y de verdad, de la mano de Banplus, del President Club, un excelente año 2022 y que aprovechen las oportunidades. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao.